Bueno, nuestra siguiente ponencia va a ser impulso de la electromovilidad a través de la vinculación de los actores. Nos la va a dar el Adriano Mones Bayo. Él está vinculado con el sector eléctrico y electrónico desde sus inicios profesionales. Sus principales áreas de conocimiento son la internacionalización de los negocios y la gestión de la innovación en diferentes empresas. Gracias a un conocimiento multidisciplinario, ha podido desarrollar un perfil profesional en varias organizaciones, países y diferentes áreas de gestión. Le gusta liderar proyectos y equipos de trabajo y su gran reto profesional es contribuir a un desarrollo más sostenible a través de la promoción de All Electric Society. Le damos la palabra a Adriano. Adelante. Buenas tardes, Armando, y muchas gracias por la invitación a participar en la Semana de la Ciencia Energética en el Transporte. Mi agradecimiento a Sener, a la CONUE y también a Javier García Osorio. Espero que estéis viendo mi pantalla, ¿es así? Así es, se ve. Sí, sin problema. Vale, ¿el audio os llega bien? Sí, también, sin problema. Vale. Bueno, vamos a intentar comprimir el tiempo que me habéis otorgado para hacer la parte final de mi presentación. Yo quería, además de hacer una breve introducción de quiénes somos y de dónde venimos y a dónde queremos ir, pues hablaros de la patronal que tengo el honor de presidir, cuál es el estado actual de la movilidad eléctrica, las perspectivas de futuro y cómo desde España estamos estructurando las actividades y los proyectos necesarios con distintos organismos para no perder esa estela de futuro que supone la movilidad eléctrica con todas las oportunidades que eso conlleva. Brevemente, yo, bueno, aparte de los años que llevo vinculado al sector, pues soy doctor por la Universidad de Oviedo en proyectos de ingeniería, tengo un máster en Administración de Empresas y otra Gestión Internacional y estoy licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, aparte de presidir a EDIVE, que es la asociación por la cual este organismo me ha contactado. También soy embajador de Sharing, que es una asociación que en Europa fija desde el punto de vista técnico los estándares relacionados con la carga de vehículos eléctricos y asesora a la Comisión Europea en su desarrollo normativo. Trabajo en una empresa que desarrolla componentes para los fabricantes de infraestructuras y vehículos eléctricos, que se llama Phoenix Contact Mobility. Trabajo también como profesor asociado en el Departamento de Extracción y Prospección de Minas de la Universidad de Oviedo. Esto último lo comento también por la parte que a mí me parece tan relevante vinculada con la formación y sabiendo que además después de esta ponencia se unirá el sector universitario al Congreso. A continuación tenéis mis datos de contacto, mi dirección de correo electrónico y mi dirección de LinkedIn por si alguien estima oportuno contactarme. Ya se ha comentado anteriormente, haré alguna referencia a lo que han comentado tanto Carlos Mir como Marco Hernández Nochebuena y Omar Bojorquez. Nosotros tenemos que tener presente la relevancia de los objetivos de sostenibilidad que tenemos fijados en el año 2030 y cómo eso condiciona las políticas gubernamentales vinculadas a los distintos mercados en los que se está desarrollando la movilidad eléctrica. Este desarrollo no lleva el mismo ritmo en China, en Europa, en Estados Unidos y en el resto del mundo, lo cual tiene sus consecuencias en todos los ámbitos, en el desarrollo normativo, en el desarrollo tecnológico, industrial y de servicios, que es precisamente lo que nosotros desde la asociación AEVIVE intentamos alinear entre los distintos grupos de interés y partes interesadas, como decía el título de esta ponencia. Hoy me voy a centrar en aspectos vinculados sobre todo
a la parte de infraestructuras de recarga, tomando el testigo de Carlos Mir en cuanto a sensibilizar a la comunidad de la relevancia que tiene la interoperabilidad y la existencia de una normativa para el despliegue de infraestructuras eléctricas, para la recarga de vehículos. También quisiera poner en valor la dominancia que va a tener el vehículo eléctrico como tal frente a otras tecnologías como el hidrógeno, sobre todo para vehículos de transporte de personas ligeros y de mercancías. No va a ser el hidrógeno una alternativa al vehículo eléctrico en ese segmento del sector por distintos motivos, fundamentalmente por lo costoso que es la generación y la distribución del hidrógeno, la carencia de infraestructuras. Eso que decía Omar Bojorquez también, que es la grandísima suerte de poder pensar tener una electrolinera en nuestra casa, eso es inviable por aspectos de seguridad en una hidrogenera, y también por la parte fundamental que jugará el vehículo eléctrico en lo que es la regulación futura del sistema energético gracias a las funcionalidades del Vehicle to Grid, Vehicle to Home, al final el V2X, ¿no? La interacción y la interoperabilidad del vehículo con cualquier elemento que contribuya a electrificar nuestra economía y nuestra sociedad. Eso es algo que le corresponde a hacer al vehículo eléctrico frente a otras tecnologías. Precisamente para desarrollar todo esto que a modo de introducción os traslado, incluso otras cuestiones adicionales, como también ha apuntado Omar, tecnologías que faciliten la experiencia de usuario, como es el pago con tarjeta de recarga de vehículos eléctricos, están las distintas asociaciones, distintos partners, distintas comunidades de grupos de interés, tanto a nivel europeo como español, y una de ellas es AIDIBE en España, ¿no? Como asociación empresarial para el desarrollo e impulso de la movilidad eléctrica, agrupamos a toda la cadena de valor vinculada al sector eléctrico y además somos partners y representantes de otras organizaciones supranacionales, sobre todo a nivel europeo, como es la Plataforma Tecnológica de la Automatización y la Movilidad Move to Future, como es la Alianza Inercia, como es ABERE, esta Asociación Europea del Vehículo Eléctrico, y como es Sharing, que es el lobby europeo, como os decía al principio de mi disertación, para el asesoramiento a los gobiernos europeos en el establecimiento de protocolos, estándares y normativas vinculadas a todo lo que tiene que ver con el sistema de carga de vehículos eléctricos, organización con la cual hacemos todo tipo de actos destinados a sensibilizar a la comunidad en aspectos tecnológicos y de negocio, aspectos que tienen que ver con, os decía anteriormente, estandarización de sistemas de recarga, implantación de sistemas de recarga combinados, protocolarización de los sistemas V2G para recarga de vehículos eléctricos, nuevos estándares de recarga como es el Plug and Charge y todos otros aquellos que de alguna forma contribuyan a estandarizar la seguridad, la fiabilidad y la positiva experiencia de uso de la recarga de un vehículo eléctrico. Hablando de números relacionados con la infraestructura de recarga, estos son datos de cierre del año 2021. Tenemos cerca de 2 millones de cargadores de acceso público o semipúblico instalados en todo el mundo, de los cuales más de un 50%, en torno al 55%, están instalados en China. En Europa estamos próximos al medio millón, en Estados Unidos superamos los 110.000 y en el resto del mundo estamos ligeramente por encima de los 100.000. Y el resto del mundo engloba todo el continente latinoamericano, junto con grandes países como son Rusia, India, Oceanía, etcétera. Lo cual nos da una primera visión del desequilibrio que hay entre los distintos países y los distintos mercados, primero por la apuesta por el despliegue del vehículo eléctrico y, por lo tanto, por la consiguiente
instalación de infraestructuras de recarga, que a día de hoy es el principal factor que está impidiendo una adopción masiva de la movilidad eléctrica en todo el mundo. Es decir, de los 3 factores que siempre se han comentado como elementos que están retrasando el despliegue de infraestructuras, 2 de ellos, el precio de los vehículos eléctricos y la autonomía de las baterías, ya se están solventando. Aparecen vehículos eléctricos, como decía algún ponente anteriormente, a precios ya equivalentes a los térmicos. Si hacemos un cálculo del CTO, del coste total de propiedad de un térmico frente a un eléctrico, más a día de hoy con el precio de los combustibles térmicos, nos daremos cuenta de que son costes totales equivalentes. Las autonomías de las baterías ya están dando rangos superiores a los 350 kilómetros en todos los modelos que se están lanzando al mercado y, sin embargo, la escasez de infraestructura de recarga, como también se comentó anteriormente, sigue siendo uno de los factores que a día de hoy está sin resolver y que está siendo un impedimento para el despliegue masivo de la movilidad eléctrica. Eso es lo que también intentamos, tanto desde AEDIVE como desde Sharing, regular y normalizar para agilizarlo y para acelerarlo en la medida de nuestras posibilidades como organismo consultivo tanto del Gobierno de España como de la Comisión Europea. Si bien en el año 2021 cerramos con 1.800.000 puntos de recarga de acceso público en todo el mundo, en el año 2022, según Bloomberg New Energy Finance, se esperan tener 2,7 millones de cargadores de acceso público, lo cual es un incremento sustancial que se va a repartir de la siguiente manera. Da un traslado equivalente al que tenemos desde la perspectiva del año 2021, en el que se instalaron los puntos de recarga que veíamos anteriormente agrupados en mercados, pues país por país por país. Aquí vemos la relevancia que tiene la instalación de puntos de recarga vinculados a Tesla, que son el 70% de los vehículos eléctricos que se venden en Estados Unidos, pero luego mirar qué cerca está Holanda, que es un país que desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista demográfico es mucho menor que el de Estados Unidos, pero, sin embargo, tiene las mejores políticas, en mi opinión, de la Unión Europea para el fomento del despliegue de la movilidad eléctrica, tanto por parte del vehículo como de la infraestructura, seguido de otros 2 países europeos importantes, como son Francia y Alemania. Está Corea del Sur por el medio con un número significativo de puntos de recarga y luego le siguen pues, otros países de Europa y de Asia. Vemos que la situación de México es la única que queda reflejada de toda América Latina en este estudio de Bloomberg. Luego tiene un detalle de toda América Latina, donde aparecen el resto de países, y apenas tiene 1.838 puntos de recarga. Siendo una potencia automovilística como lo es y teniendo un problema de tráfico y de calidad medioambiental como el que tiene, México es uno de los países, junto con India, por ejemplo, que le sigue, que está llamado a hacer grandes avances y grandes progresos en la implantación de la movilidad eléctrica a medio y largo plazo. No son itinerarios que se puedan hacer en un par de años, pero sí lo tiene que conseguir en un plazo razonable de tiempo y, bueno, pues para lo cual es importante que se hagan una serie de cuestiones que comentaremos a continuación. Este año 2022 va a tener un resultado en cuanto a registros también muy positivo, con un incremento que puede estar en torno al 45% de registros frente al año 2021. Estaremos próximos a los 11 millones de vehículos registrados. Pensar en las necesidades de infraestructuras de recarga que estos números arrastran, por eso los estoy proyectando. Y, desde luego, el gran agente de todo este despliegue va a volver a ser China, puesto que, si os dais cuenta, China en este año 2022 posiblemente registre el número equivalente de vehículos eléctricos que se registraron en todo el mundo el año pasado. Hablando de las expectativas de lo que es la flota,
pues estaremos próximos a los 30 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo. Insisto en el importante desfase que hay entre mercados como el de China y Europa frente a Estados Unidos y el resto del mundo. Creo que ahí, Biden acaba de lanzar su paquete de ayudas fiscales para la promoción de la implantación del vehículo eléctrico en Estados Unidos. Me consta que países como México, Chile tienen una estrategia hasta el año 2030 para el despliegue de la unidad eléctrica. De lo que se trata es de ir acompañándola de medidas concretas y dotándola de recursos para que esas estrategias pues, tengan un proceso de implantación efectivo. Porque además los objetivos, como vemos aquí, pues por distintos países del mundo son francamente ambiciosos. De hecho, estamos hablando de que tanto en Europa como en China el 40% de los vehículos registrados en el año 2025 sean eléctricos y lo que yo creo que deberíamos de repensar es ese porcentaje tan pequeño que para el resto del mundo supone en el año 2025 el registro de vehículos eléctricos que, como veis, estaría en torno única y exclusivamente al 2%. Sin embargo, a largo plazo ya estamos hablando de otras cifras. Latinoamérica, India, Rusia son países que yo creo que a partir de los últimos años de esta década van a tener un despliegue importante de implantación de vehículos eléctricos. Como veis, pues en esta última parte de la década se estarán registrando más vehículos en esos mercados que en Estados Unidos, alcanzándose la cifra de 230 millones de vehículos eléctricos registrados en el mundo en esta década, con el cambio que eso supone. Bien, si llevamos estos números a Europa, que es lo que yo quiero trasladaros, puesto que es la experiencia que más próxima tengo y de la que más creo que se puede beneficiar a América Latina por los aspectos culturales y de negocio que hemos tenido durante tantísimo tiempo y que además nos corresponde hacerlo para no perder esta oportunidad de contribuir al desarrollo de la unidad eléctrica en el continente y dejarlo todo en manos de China, como está ocurriendo hasta la fecha, con toda la problemática que eso supone para todos los grupos de interés. Nosotros estamos hablando de tener 5 millones de cargadores de acceso público en Europa dentro de 8 años, al final de esta década, y de 10 millones y medio al final del 2035, para hacer frente a 62 millones de vehículos que tendremos en el 30 y a una cifra que más que duplica la del año 2030 en los próximos 5 años. Daros cuenta del crecimiento exponencial de las curvas y del reto que eso supone. Hacer frente a esta propuesta requiere instalar del orden de 12.000 cargadores de acceso público en Europa a la semana. Y en estos momentos en España estamos próximas a los 30.000 que llevamos instalando desde el año 2010, para que tengáis un orden de magnitudes del reto del que estamos hablando. Es que además, y también se ha comentado por parte de alguno de los ponentes, las infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico no van a depender tanto de las instalaciones de acceso público. En este gráfico estáis viendo que de los 40 millones de cargadores que se van a tener que instalar en el año 2030, más los que ya existen, que harían esos 50 millones, esos 60 millones, casi la mitad, casi 30 millones van a estar instalados entre lo que es viviendas singulares y viviendas multifamiliares. Y ahí es donde va a cargar el 80% de los usuarios de vehículos eléctricos. El resto, tanto conductores de taxi como conductores de vehículos de alquiler, propietarios de vehículos de empresa, etcétera, van a cargar en sitios de acceso público, fundamentalmente por la actividad profesional que ellos desempeñan. Y es más, el 85% de esos cargadores, es decir, casi 35 millones, van a seguir siendo
lo que son hoy en día en términos porcentuales cargadores en alterna, que están entre los 3,7 y los 22 kilovatios. Seguirá habiendo un 15% de cargadores superiores a 22 kilovatios, de los cuales un porcentaje sustancial será de 25 kilovatios y otra cantidad equivalente los formarán lo que son 50, 150 y 350 kilovatios de potencia. Para conseguir todos estos objetivos que nos estamos marcando y que he intentado trasladaros con datos concretos, hay que tener presente cómo trabajamos desde la plataforma EDIVE con todos los eslabones de la cadena de valor. Y estamos hablando de fabricantes de vehículos eléctricos, de fabricantes de infraestructuras de recarga, de operadores de movilidad, de plataformas de interoperabilidad, empresas rentistas y flotistas, ingenierías, consultorías, centros tecnológicos, incluso instituciones financieras. Vuelvo al comentario de Omar Bojórquez, compañías como bancos y empresas crediticias, como es el caso de Visa y Mastercard, hasta hace poco no tenían un interés manifiesto en formar parte de el ecosistema, porque, bueno, al final una carga de un vehículo eléctrico para ellos no suponía un gran negocio por dos motivos fundamentalmente, por tres. Uno, porque no había mucha demanda de ese tipo de servicios. Dos, porque los márgenes de intermediación no eran muy elevados. Y tres, porque no había un sistema estandarizado de pago de estos servicios con tarjeta de crédito. Bueno, hoy en día, tanto Visa como Mastercard están entrando en instituciones como EDIVE y como Sharing con recursos de todo tipo para tener un papel destacado en el futuro de los sistemas de pago y de la monetización de los servicios de cobro de recarga de vehículos eléctricos, porque tal y como se pretende hacer en un futuro en México, en Europa, a partir del año que viene ya empieza a ser obligatorio en algunos países. Que todos los puntos de recarga vengan equipados con sistemas de pago para tarjeta de crédito, incluso con carácter retroactivo. Es decir, que las infraestructuras existentes a día de hoy que no tengan ese sistema de pago, haya que hacerles un retrofitting que lo permita. Para ello, es para lo que desde Sharing ejercemos esa labor de asesoramiento y acompañamiento en el proceso de normalización de este tipo de estándares, porque al final no olvidemos que para universalizar la experiencia de uso de un vehículo eléctrico en lo que es el pago de los servicios de recarga, en lo que es la bidireccionalidad de la energía, en lo que es la interoperabilidad, hay que desarrollar una serie de estándares tecnológicos, y eso es lo que hacemos desde EDIVE y desde Sharing a través de nuestros grupos de trabajo, entre los cuales están los que he comentado anteriormente. Si en EDIVE somos 150 empresas que engloban toda la cadena de valor, en Sharing, al ser una unidad supraeuropea, pues alcanzamos casi los 300 miembros y os traslado que en estos momentos nos encontramos en conversaciones, por ejemplo, con el gobierno chileno, ya que este es un evento organizado por instituciones que de alguna forma forman parte de la constelación del gobierno mexicano. Estamos colaborando con el gobierno chileno en lo que es el diseño de la estandarización de protocolos vinculados a la recarga del vehículo eléctrico, tomando como referencia lo que hemos hecho en Europa, para de alguna forma normalizar una situación cada vez más compleja y sineculesca y más caótica, que es provocada por la convivencia entre infraestructuras de recarga desarrolladas principalmente por fabricantes vinculados a la tecnología europea para recargar vehículos eléctricos que cada vez están importando de forma más masiva desde China. Eso técnicamente y tecnológicamente a día de hoy está resuelto sin estándares de seguridad, sin estándares de fiabilidad, sin estándares de interoperabilidad, y es en eso en lo que nosotros en estos momentos estamos asesorando al gobierno chileno para que de alguna forma podamos revertir la situación en el momento en que aún estamos a tiempo de hacerlo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, pues integrando todas las partes interesadas de la industria,
y eso supone contar con los fabricantes de automóviles. En nuestra organización están presentes Daimler, BMW, por supuesto también fabricantes chinos, pero que siguen la estela de la tendencia europea para que ellos puedan tener una presencia relevante en Europa, como es el caso de BYD. Están todos los fabricantes importantes de estaciones de recarga, proveedores de componentes, proveedores de energía, etcétera, con lo que intentamos que sea una realidad ante la prioridad de la recarga de vehículos eléctricos en Europa y, por extensión, allá donde los estándares europeos pueden ser tomados como referencia, para lo cual pues, tenemos que hacer que convivan los vehículos, los cargadores y los sistemas de software y que trabajen entre sí para que la experiencia de uso, que a día de hoy en muchos sitios no lo está siendo, pues sea fiable, sea fácil y sea fluida, lo cual tecnológicamente no deja de ser todo un reto. Y para finalizar mi ponencia, intentar recortar un poco del tiempo que nos hemos excedido y a lo mejor que ese tiempo podamos dedicarlo a alguna pregunta más por parte de los asistentes, yo os traslado 4 reflexiones a modo de conclusiones generales. Pese a las intervenciones de los 5 ponentes de la tarde de hoy, que todas han sido brillantes, dando por hecho una serie de cosas que los que estamos dentro de este mundo damos por hechas, para el común de los mortales, todavía nos encontramos en la prehistoria de la nueva movilidad, que es la movilidad eléctrica. Hay muchísima gente, la mayoría de la gente no sabe lo que es un vehículo eléctrico. No sabe cómo funciona, no sabe cómo se recarga, no sabe qué ventajas y qué desventajas puede tener en estos momentos y cómo se superan, ¿vale? Lo que sí es cierto es que la movilidad del futuro va a ser eléctrica y no de otras tecnologías, como he dicho anteriormente. Va a ser conectada. Un coche eléctrico va a emitir dentro de 10 años 400 gigabytes al día por vehículo eléctrico. Daros cuenta de la cantidad de nuevos negocios que van a aparecer cuando eso sea una realidad. El 40% de los vehículos no van a estar en propiedad, sino van a ser regerenciados por flotistas, de ahí que vaya a ser compartida esa movilidad. No tendremos vehículos en propiedad, tendremos vehículos compartidos que usaremos cuando necesitemos. Y será autónoma, el coche estará conducido de forma autónoma, lo que nos permitirá hacer un sinfín de cosas, las cuales la mitad a día de hoy no imaginamos cuando vayamos dentro de un automóvil. Es un cambio radical de paradigma que, si os dais cuenta, impacta a sectores altamente estratégicos como son el transporte, la energía y las tecnologías de la información y la comunicación, que son los sectores que, cuando se han visto afectados de la misma forma que se han visto afectados en el siglo XXI, provocan los grandes cambios. Pensemos en la prehistoria, con la aparición de la rueda de la inscripción, pensemos en el Imperio Romano, pensemos en el Renacimiento, pensemos en la Revolución Industrial, pensemos en la Revolución en mitad del siglo XX. Siempre son cambios de paradigma que vienen motivados por cambios en el transporte, la gestión de energía y en la comunicación. Y este es otro caso. ¿Qué ocurre? Que si ese desarrollo futuro no es acompasado entre los distintos mercados, y a día de hoy vemos que no lo es, se van a producir desequilibrios tecnológicos, industriales y de servicios. Y eso generará desigualdades entre los ciudadanos, entre las comunidades, pérdidas de oportunidades. Países que están siendo pioneros en el desarrollo de tecnologías como, por ejemplo, los motores de combustión, y Brasil y Argentina y México son 2 grandes ejemplos, pueden verse rezagados si no hacen todo lo posible por poner en marcha medidas necesarias para impulsar la movilidad eléctrica como una oportunidad tecnológica, industrial y de servicio. Otros países que hasta la fecha, y si sabemos con el ejemplo de América Latina, no han tenido ninguna relevancia en el sector de la automoción, o poca, como puede ser Chile, como puede ser Bolivia, como puede ser Paraguay. Estamos viendo que están aprovechando nuevas oportunidades y desarrollando los primeros proyectos. Yo creo que eso es un cambio sustancial en el sector. ¿Y esto qué requiere? Bueno, pues se requiere del fomento de soluciones holísticas que promuevan esa adopción masiva. ¿Gracias a qué? Primero, a un esfuerzo importante, también se comentaba anteriormente, en el aspecto educativo y en el aspecto formativo desde la educación primaria.
Y creo que eso es fundamental, sensibilizar a las comunidades más jóvenes para que sigan siendo sensibles con los aspectos medioambientales, que ya lo son, pero vean el vínculo que tiene ese aspecto medioambiental con la movilidad, ¿vale? Y en el ámbito de la industria, de la tecnología, de los negocios, apostar decididamente por trasladarle al usuario las bondades de este cambio de paradigma, fomentando esa interoperabilidad, esa seguridad, esa fiabilidad y esa mejora en la experiencia de uso que a día de hoy no está siendo una realidad en muchas partes del mundo y especialmente en América Latina. Dicho lo cual, agradezco la atención de todos los presentes y me pongo a su disposición para las preguntas o los comentarios que estimen oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Adriano, hay una pregunta que nos gustaría comentar. Nos dicen, para llegar a una movilidad totalmente eléctrica, ¿usted visualiza alguna tecnología de transición para México? Vamos a ver. Si hablamos de una movilidad integral eléctrica, Armando, tenemos que pensar en la movilidad del transporte privado de personas, en la movilidad del transporte público de personas, en la movilidad del transporte de bienes y de servicios y en la movilidad de otro tipo de cosas que no son personas. Y para fomentar esa transición, cada uno de esos sectores que he mencionado tiene una tecnología vinculada. Insisto, el transporte ligero de personas, el transporte del comercio de última milla, ese va a ser eléctrico, sí o sí, por el papel que juega el vehículo eléctrico en el sector energético como elemento regulador. Hasta que eso no sea una solución global, si es que lo llega a ser, la tecnología del hidrógeno va a tener muchísima aplicación en el transporte público de personas, en el transporte de mercancías y en equipos industriales como son los destinados para la minería y otro tipo de industrias, ¿de acuerdo? Y en esos otros ámbitos sí que el hidrógeno va a tener un recorrido, incluso no de transición, incluso a largo plazo y acabará siendo posiblemente uno de los estándares. Insisto en lo complejo que a día de hoy supone la generación, distribución, almacenamiento y sobre todo doméstico del hidrógeno, pero eso se va a ir solventando, sin lugar a dudas. Ahora, insisto una vez más, la movilidad eléctrica es mucho más allá que lo que supone el vehículo eléctrico y ese es el gran reto que tenemos ante nosotros, entender el alcance final de lo que supone electrificar nuestra sociedad y electrificar nuestra economía. Y eso no se va a hacer con otra tecnología que no sea la eléctrica. Ok, muy bien. Tenemos una segunda pregunta y última. Nos preguntan, ¿cómo puedo calcular el peso que mi vehículo puede soportar sin problema en un viaje? Aquí se refiere a México. México es un país que tiene mucho terreno montañoso y en la montaña normalmente se requiere más potencia. Entonces, ¿qué consejo podría darnos en ese sentido? Vamos a ver. Hoy en día las baterías y su autonomía vienen muy condicionadas por, lógicamente, el tipo de conducción que haga el usuario y eso a su vez viene también condicionado por el terreno en el que se conduce. Es muy complejo hacer un cálculo estandarizado. ¿Por qué? Porque los vehículos tienen distintos pesos, las baterías tienen distintos pesos, los conductores tienen distintos pesos y los recorridos tienen distinta orografía. Yo más bien lo que le diría a la persona que traslada esta pregunta es que la tecnología está avanzando lo suficiente para que en un par de años esto ni en México ni en otra parte del mundo sea algo que nos tengamos que preguntar. Jamás nos preguntamos cuando nos subimos en un vehículo térmico cuánto tenemos que pensar o no ante el riesgo de quedarnos sin gasolina. Es algo que no se nos pasa por la cabeza. Por eso hablo de que estamos en la prehistoria de la movilidad eléctrica. Estas preguntas que nos hacemos hoy en día son lógicas, son difíciles de responder y dentro de 2 años o 3, pues prácticamente nadie se las hará porque habremos superado esa barrera
tecnológica, gracias a la mejora de la experiencia de usuario, lo que conlleva el perder el miedo a este tipo de cuestiones y el intentar hacer cálculos que poco menos que es ponerle puertas al campo. Ok, muchas gracias, doctor Adriano. Damos las gracias también al licenciado Alan Nieto y al licenciado Omar Ojorges y damos paso a las siguientes conferencias.